Saludos estudiantes, bienvenidos a Repasando Física y Química, la plataforma virtual creada por el Departamento de Física y Química del Colegio Peñafort. Este material os servirá para repasar de forma fácil y amena los contenidos de cara a preparar los exámenes finales de evaluación. Comencemos. La unidad 9 es dinámica. Fuerzas fundamentales. Los científicos han determinado que sobre el universo, más específicamente sobre el átomo, actúan 4 fuerzas fundamentales. La fuerza gravitatoria y la fuerza electromagnética son 2 tipos de estas fuerzas y son las responsables de la mayor parte de los fenómenos que observamos. Ambas son fuerzas de acción a distancia, pues sus efectos se manifiestan sin que los cuerpos lleguen a estar en contacto. La fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte son los otros 2 tipos fundamentales, y son las responsables de fenómenos que no podemos observar. Estas fuerzas son las responsables de las interacciones entre las partículas más pequeñas que forman el universo. Adentrándonos en el estudio de los tipos de fuerza, comenzamos con la fuerza gravitatoria. Esta viene regida por la ley de gravitación universal que fue planteada por Newton. La fuerza gravitatoria se trata de una fuerza con que todos los cuerpos con masa son atraídos entre ellos. Actúa a distancia y su dirección es la línea que une los cuerpos. Su expresión vectorial es la que estamos destacando a continuación. Se observa cómo la fuerza es directamente proporcional al producto de las masas de los cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre los centros de los objetos. Además depende del valor de G mayúscula, que es la constante de gravitación universal, cuyo valor es 6,67 por 10⁻⁻11 newton por metro cuadrado partido kilogramo cuadrado. Un caso particular es cuando los cuerpos son atraídos por la Tierra, lo que conocemos como fuerza-peso. Esta tiene dirección vertical y sentido dirigido hacia el centro de la Tierra. Su fórmula es la siguiente: peso igual a masa por gravedad, en donde para un cuerpo situado en la superficie terrestre, la gravedad es 9,8 newton partido kilogramo. Otro tipo de fuerza es la fuerza eléctrica, que viene regida por la ley de Coulomb. Esta es la fuerza con que todos los cuerpos con carga se atraen o repelen entre sí. Actúa a distancia y su dirección es la línea que une los cuerpos. 2 cuerpos cargados se atraen o se repelen dependiendo de que ambos tengan carga del mismo tipo o de tipo contrario. La expresión vectorial descubierta por Coulomb resulta ser la siguiente que estamos marcando, en la que se puede observar que la fuerza es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre los centros de las cargas. Además, dicha fuerza depende de la K mayúscula, que es la constante de Coulomb, cuyo valor es 8,99 por 10⁻⁹ newton por metro cuadrado partido coulombio al cuadrado. En las imágenes de la parte inferior hemos mostrado los casos en los que hay fuerza de repulsión debido a que hay cargas del mismo signo y aquellos casos en los que hay fuerza de atracción debido a que las cargas son de distinto signo. Continuando con los tipos de fuerza, nos encontramos la fuerza normal. Esta fuerza, que es de tipo gravitacional, es una fuerza que ejerce una superficie sobre los cuerpos apoyados en ella. Está en la dirección perpendicular al plano tangente a la superficie de apoyo y va dirigida hacia el exterior. Puesto que no posee una fórmula determinada, muchas veces la podremos calcular a base de hacer balances de fuerza, que veremos posteriormente. Otro tipo es la fuerza de rozamiento. Esta es una fuerza que se opone al movimiento y es de tipo electromagnético, puesto que las cargas de los átomos del material interaccionan con las cargas de los átomos de la superficie por la que se está moviendo. Podemos diferenciar 2 tipos, la fuerza de rozamiento estática y la fuerza de rozamiento cinética. La fuerza de rozamiento estática es la mínima fuerza necesaria para que un cuerpo empiece a moverse. La expresión matemática que nos indica el cálculo para poder obtenerla es esta que viene en pantalla. El coeficiente de rozamiento estático se multiplica por la normal. En el caso de la fuerza de rozamiento cinética, sería la fuerza que es necesario vencer una vez que el cuerpo ya está en movimiento.
Su expresión también la mostramos a continuación, que es el producto entre el coeficiente de rozamiento cinético con la normal. Una característica que observamos es que siempre el coeficiente de rozamiento estático es mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. Esto es debido a que hay que vencer mayor resistencia para empezar a mover un cuerpo que para mantenerlo en movimiento. En la diapositiva anterior estuvimos hablando sobre los valores que adquiere la fuerza de rozamiento, y esta dependía de los valores de los coeficientes de rozamiento. Existían estáticos y cinéticos, y aquí podemos observar en la siguiente tabla en la que se puede comparar los valores de los coeficientes de rozamiento tanto para un caso como para otro en las diferentes superficies. Comprobamos claramente cómo los coeficientes de rozamiento estáticos para distintos materiales resultan ser superiores a los coeficientes de rozamiento cinético o dinámicos. Otro tipo de fuerza es la fuerza-tensión. Esta, que no posee fórmula y que se podrá calcular a base de balances de fuerza, es una fuerza que está presente cuando un cuerpo está sujeto a una cuerda o cable. La naturaleza de la fuerza tiene que ver con la cohesión interna de la cuerda. De hecho, podríamos decir que es de tipo electromagnético, puesto que los enlaces entre átomos son de ese tipo. Por simplificar mucho de nuestros problemas, consideraremos que la cuerda es inextensible y de masa despreciable. Así eliminaremos fuerzas como el peso mismo de la cuerda. Esta fuerza está dirigida en la dirección de la cuerda y su sentido dirigido alejándose del cuerpo. Para el caso de la fuerza-tensión, habíamos considerado que la cuerda era inextensible. Si este aspecto no lo tuviéramos en cuenta, podríamos adentrarnos en otro tipo de fuerza que se denomina fuerza elástica. Esta fuerza aparece en los cuerpos elásticos cuando se deforman. Es una fuerza que se opone a la fuerza que deforma el cuerpo. La expresión que nos indica qué relación hay entre el valor de fuerza y el alargamiento viene dado por la ley de Hooke. La ley de Hooke presenta un negativo, puesto que nos indica que la fuerza elástica es de oposición al alargamiento, y su valor es el valor que adquiere el producto de la constante de elasticidad del material por dicho alargamiento. El último tipo de fuerza que vamos a estudiar es la fuerza normal o centrípeta. Esta es una fuerza que puede ser de diferente naturaleza, gravitacional, electromagnética, dependiendo de la situación. Es una fuerza que cambia la dirección y sentido de la velocidad tangencial, pero no su módulo. La dirección de esta fuerza es radial y su sentido apunta siempre hacia el centro de la circunferencia que se describe. La fórmula característica es la que viene a continuación anotada como el producto de la masa por la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio. También se puede expresar de otra manera en función de términos angulares. Principios de la dinámica. Todos los tipos de fuerza que hemos visto anteriormente deben de seguir unas leyes principales que fueron resumidas por Newton. La primera de ellas sería el principio de inercia. Este fue establecido por Galileo, pero Newton lo reformuló estableciendo incluso una fórmula. Lo que dice es así: todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, en tanto que la fuerza neta que actúa sobre él es cero. Todo lo anteriormente comentado viene expresado con la siguiente fórmula. La segunda ley es el principio fundamental. Este nos indica que cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza neta no nula, el cuerpo adquiere una aceleración en la misma dirección y sentido que la fuerza. La fórmula que lo expresa es aquella en la que dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. La tercera ley es el principio de acción-reacción. A toda fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud pero de sentido opuesto. Esto nos obliga a entender que en las situaciones reales siempre habrá un número par de fuerzas. Como ya comentamos, los principios de la dinámica fueron publicados por Isaac Newton en 1687 y permiten resolver cualquier problema de mecánica entre cuerpos a velocidades muy inferiores a las de la luz y tamaños muy superiores a los de las partículas atómicas. Cuando realicemos un sumatorio de fuerzas para obtener la fuerza resultante, necesitaremos realizar balances de fuerzas. Estos balances se realizan con las fuerzas que se encuentren en la misma dirección,
ya sea en el eje vertical o en el eje horizontal. Como podemos observar en la realidad y en otros muchos casos, como el ejemplo de pantalla, se nos presentan fuerzas que se encuentran en diagonal, con lo que deberemos de descomponerlas para, una vez obteniendo sus componentes, poder realizar dichos balances. Fijándonos en el ejemplo, se observa cómo se ha empleado la trigonometría para la hora de obtener los valores de las componentes de cada una de las fuerzas. Una vez obtenidas estas, se han sumado de forma que sigamos la dirección para cada uno de los balances. Y con ello finalmente se ha obtenido una fuerza resultante. En el momento en que realicemos sumatorio de fuerzas para diferentes balances, se nos presentan diferentes casos posibles. Uno de ellos es aquel en el que aparecen fuerzas concurrentes con la misma dirección. En estos casos, la fuerza resultante tiene la misma dirección que las fuerzas componentes. Podemos distinguir entre dos situaciones: aquellas en las que las fuerzas aparecen con el mismo sentido y aquellas otras en las que las fuerzas tienen sentidos contrarios. Para la primera situación, la fuerza resultante tiene el mismo sentido que las fuerzas individuales y su módulo será la suma de los módulos de estas fuerzas. En la segunda situación, la fuerza resultante tiene el sentido de la fuerza mayor, ya que el módulo es la resta de los módulos de las fuerzas individuales. El otro tipo de casos posibles son aquellos en los que encontramos fuerzas concurrentes en cualquier dirección. Para esto podemos emplear dos métodos diferentes a la hora de obtener la fuerza resultante. A nivel gráfico, la regla del paralelogramo resulta muy interesante para obtener la fuerza resultante. Si observamos la imagen que aparece en pantalla, podemos comprobar cómo, mediante dos vectores de fuerza individual, creamos un paralelogramo que finalmente, al unir el punto de origen con el punto final de dicho paralelogramo, se obtiene lo que sería la fuerza resultante de forma vectorial. Por tanto, la fuerza resultante es la diagonal del paralelogramo formado por ambas fuerzas, y su valor nos lo proporciona la trigonometría, ya que una vez que se nos presenta un ángulo entre fuerzas, podemos obtener el valor de la fuerza resultante con la fórmula que marcamos a continuación. En el caso de tener fuerzas que son perpendiculares, la fuerza resultante podríamos calcularla aplicando el teorema de Pitágoras. La continuación del estudio de la dinámica viene marcada por el equilibrio de los cuerpos. En esta aparecen dos condiciones. La primera condición de equilibrio es aquella que indica que todo cuerpo puntual se encuentra en equilibrio cuando la fuerza total se anula. Es lo que ya nombramos como principio de inercia. Lo que vamos a hacer es centrarnos en el estudio de un cuerpo extenso. En un cuerpo extenso, las fuerzas se aplican en cualquier punto del cuerpo y pueden hacerlo girar. Este cuerpo estará en equilibrio estático si no realiza movimiento alguno, ni de traslación, lo cual significaría cumplir la primera condición de equilibrio, ni de rotación, que vamos a ver a continuación, que sería la segunda condición de equilibrio. En caso de que exista movimiento de traslación de tipo MRU, pero sin movimiento de rotación, el cuerpo se encontraría en situación que conocemos con el nombre de equilibrio dinámico. La segunda condición de equilibrio nos dice que todo cuerpo extenso se encuentra en equilibrio cuando la suma de los momentos de fuerza se anulan. Y esto viene marcado por la fórmula que subrayamos a continuación. El momento de fuerza es una nueva variable que resulta del producto vectorial de la fuerza aplicada por la distancia al eje de giro, que viene dado por el vector posición. En las imágenes observamos distintos casos posibles de momentos de fuerza para cada una de las situaciones. Por ejemplo, en el caso de que la fuerza sea aplicada perpendicularmente al brazo de palanca, la fórmula resulta ser un poco más fácil. Con un ángulo concreto vendrá marcado por el seno de ese ángulo. Por último, en el caso de que empleemos la fuerza en dirección al eje de giro o en el mismo eje de giro, resulta que el momento de fuerza es cero y no hay rotación, por lo que se cumple la segunda condición de equilibrio. En muchas situaciones nos encontramos que debemos de calcular el momento de un par de fuerzas. Un par de fuerzas son dos fuerzas del mismo módulo, paralelas y de sentidos contrarios, que actúan sobre un cuerpo. Esto lo observamos en el volante que hemos puesto en pantalla. La aplicación de un par de fuerzas produce el giro del cuerpo
y la fórmula que nos proporciona el valor de momento de fuerza viene marcada por la fuerza multiplicado por la distancia, con lo que obtenemos como unidades del sistema internacional el newton por metro. Otra nueva magnitud que vamos a estudiar es el impulso mecánico. Esta es una magnitud vectorial cuya dirección y sentido son los de la fuerza, pero su módulo viene dado por el módulo de la fuerza multiplicado por el tiempo de actuación de dicha fuerza. Podemos observar la fórmula que estamos marcando a continuación en pantalla. Su unidad en el sistema internacional es el newton por segundo, o también el kilogramo por metro partido segundo. Existe un teorema del impulso mecánico que dice así: el impulso mecánico de la fuerza resultante es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Si observamos la imagen de la parte inferior, comprobamos cómo un objeto que presenta una velocidad inicial, tras aplicarle una fuerza a lo largo de una superficie sin fricción, pasado el tiempo, incrementa su valor de velocidad. Del desarrollo de la fórmula de la fuerza se obtiene al final la ecuación para el teorema del impulso mecánico. La otra magnitud comentada en la diapositiva anterior es el momento lineal. Esta es una magnitud vectorial asociada a los cuerpos en movimiento de traslación cuya dirección y sentido son los de la velocidad. Su unidad en el sistema internacional es el newton por segundo o también el kilogramo por metro partido segundo, al igual que ocurría con el impulso mecánico. La fórmula que nos da esta cantidad de movimiento o momento lineal, que se denominan así, es el producto de la masa por la velocidad. Existe un principio de conservación de la cantidad de movimiento que se encuentra entre los pilares fundamentales del funcionamiento del cosmos. Este nos indica que si la fuerza neta aplicada a un cuerpo es nula, la cantidad de movimiento se conserva. En el caso de un sistema de partículas, si la suma de las fuerzas exteriores es nula, entonces el momento lineal del sistema se conserva, aunque pueda variar la cantidad de movimiento de cada partícula del sistema. Como podemos observar en los desarrollos, del principio de inercia, en el que el sumatorio de fuerzas es igual a 0, se deduce que la variación de la cantidad de movimiento es igual a 0 y, por tanto, el momento lineal es constante en el tiempo. Esto es lo que define el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Y de este se deduce finalmente el tercer principio de dinámica o principio de acción-reacción. Con lo comentado anteriormente podemos estudiar el fenómeno de las colisiones. En una colisión siempre se conserva la cantidad de movimiento, por lo que esta será una de las fórmulas principales que emplearemos en muchos de los ejercicios en los que ocurra este fenómeno. Podemos distinguir dos tipos de colisiones, las elásticas y las inelásticas. Las colisiones elásticas son aquellas en las que se cumple el principio de conservación de la energía cinética. Por tanto, para este tipo de colisiones, además de tener en cuenta el principio de conservación del momento lineal, tenemos que contar con esta otra nueva fórmula. En cuanto a las colisiones inelásticas, son aquellas en las que no se conserva la energía cinética, con lo que solo contaríamos con la ecuación para la conservación de la cantidad de movimiento. Se trataría de una colisión perfectamente inelástica si además los cuerpos quedasen juntos después de la colisión. Esto lo observamos en la imagen en la que se ha realizado una colisión y al final los cuerpos han ido pegados. Finalmente, para colisiones perfectamente inelásticas se cumple la siguiente relación que aparece en pantalla. En esta podemos observar que la velocidad de la partícula 1 como de la partícula 2 al final resultan igual que la velocidad del conjunto. Hay que recordar que este tipo de colisiones perfectamente inelásticas serán aquellas en las que al final se quedaban pegadas las dos partículas. Un tipo diferente de colisión serían las colisiones bidimensionales, que son aquellas en las que contamos con una segunda dimensión espacial. Estas pueden ser tanto elásticas como inelásticas. Como observamos en la imagen, al colisionar partículas que involucran otras dimensiones, sus ecuaciones resultan más complejas que las encontradas para los casos anteriores.